Apreciados amigos de la Sociedad Hondureña de Gastroenterología, muy buenas tardes. Saben cuántas ganas tengo de estar con ustedes en este magno evento de la gastroenterología hondureña, pero por la situación de mi país, lamentablemente no los puedo acompañar. Muchísimas gracias por la invitación al comité organizador de este excelente congreso, doctora Gladys Amador, doctor Jorge Suazo, doctora María Teresa Andara, que tan excelente trabajo hace en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal en Honduras, y a todo el resto del equipo que los acompaña en la organización de este excelente congreso. Hablaremos de un tema importante como es el abordaje diagnóstico en la enfermedad inflamatoria intestinal, formulándonos la siguiente pregunta. ¿Estamos cometiendo errores? La agenda de esta conversación incluye los siguientes puntos: el valor de la anamnesis en la enfermedad inflamatoria intestinal, la endoscopia como gol estándar, la necesidad del uso de clasificaciones clínicas y endoscópicas, el aporte del laboratorio, ese punto controversial de la cápsula o la enteroscopia, el valor de las imágenes en enfermedad inflamatoria, el punto controversial también, la biopsia siempre es diagnóstica, la importancia de abrir el abanico del diagnóstico diferencial y la parte de las conclusiones. Errar en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal no es infrecuente. El médico que trate enfermedad inflamatoria intestinal que no tenga errores, con todo respeto, no me lo creo. La clave es detectarlos y que no se repitan. La pregunta: ¿cómo hacemos el diagnóstico? Sabemos que hay que hacer una correlación de aspectos clínicos, de laboratorio, endoscópicos, histológicos, siempre planteando el diagnóstico diferencial. Y la Organización Europea de Cronicolitis nos dice en relación a la clínica: los síntomas de enfermedad de Crohn son heterogéneos. Comúnmente pueden incluir dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea crónica. Esos síntomas nos hacen sospechar la posible existencia de una enfermedad de Crohn. En relación a la colitis ulcerosa, sabemos que va a depender los síntomas de la severidad de la extensión de la enfermedad. Estos pueden ser diarrea sanguinolenta, sangrado rectal, urgencia, tenesmo e incontinencia fecal. La anamnesis. Punto importante. Olvidar preguntar por el inicio de los síntomas digestivos es un error. Debemos siempre preguntarle a nuestros pacientes cuándo comenzó tu enfermedad, qué tiempo tienes con ella. ¿Estás tomando antiinflamatorios no esteroideos, otras drogas, tabaco, antibióticos, conductas de riesgo como el comportamiento sexual que algunas veces nos pueden eh, crear cierta duda de si se trata de un problema de este tipo o de una enfermedad inflamatoria intestinal? Síntomas extraintestinales que pudieran estar presentes antes del inicio de la enfermedad, la historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal. No olvidemos, en esa historia clínica que cada día le vamos a dar mayor calidad, preguntar todos estos elementos. La importancia siempre de hacer un buen diagnóstico diferencial, siempre haciendo esta adecuada anamnesis. Vamos entonces a clasificar a nuestro paciente con enfermedad inflamatoria intestinal como leve, moderado o severo, y para ello tenemos clasificaciones, algunas muy viejas, pero siguen siendo muy buenas, como Trulov. Nos pregunta en relación al número de las deposiciones, si hay sangre en las deposiciones, temperatura, frecuencia cardíaca, hemoglobina, velocidad de sedimentación, y de acuerdo con ese puntaje, Trulov nos va a decir tu paciente está levemente enfermo, moderadamente enfermo o en fase severa de la enfermedad. Esto es absolutamente importante porque esto va a depender la terapéutica que vamos a indicar. En enfermedad de Crohn, Harvey Bradshaw nos dice que debemos preguntarle al paciente y evaluar el estado de bienestar general con el puntaje que ustedes ven ahí: dolor abdominal, número de evacuaciones,
masa abdominal y algunas complicaciones que pudieran ser artralgias, uveitis, eritema nodoso, alguna de esas manifestaciones extraintestinales que conocemos. Como ven acá, de acuerdo con este interrogatorio y con este cuestionario, vamos a tener ese puntaje que también nos va a decir si nuestro paciente está enfermo de manera leve, moderada o severa. Punto importante, la endoscopia, gold estándar. Algún dato específico en enfermedad inflamatoria intestinal y la Organización Europea de Cronicolitis nos responde diciéndonos lo siguiente. Cuando hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopia con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y la extensión de la enfermedad. No hay características específicas para colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en la endoscopia. Sabemos que en colitis ulcerosa hay algunos hallazgos que nos hacen pensar como esa lesión continua, confluente, con una clara demarcación de la inflamación, y que en la enfermedad de Crohn la discontinuidad de las lesiones, la presencia de estenosis, fístulas, el empedrado, nos hacen pensar, pudiera ser que mi paciente tenga una enfermedad de Crohn. Y acá lo vemos, la inflamación continua confluente circunferencial de la mucosa, esa clara demarcación de la mucosa sana con mucosa enferma, la afectación del recto, la ausencia de enfermedad perianal. Este paciente puede tener muy probablemente una colitis ulcerosa. O las lesiones discontinuas que nos hacen pensar en enfermedad de Crohn, estenosis, fístulas, compromiso anal, pudiéramos estar frente a una enfermedad de Crohn. Tenemos, apreciados amigos, que familiarizarnos con la descripción de lo que vemos. Describir muy bien, y en esto tenemos que enseñar cada día más a nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado, el eritema, caracterizar muy bien ese eritema, la pérdida del patrón, la friabilidad, las úlceras, las estenosis, el empedrado, esos pólipos postinflamatorios, porque queremos hablar un mismo idioma y porque necesitamos clasificar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Para unificar ese informe endoscópico. Y si bien es cierto, hay múltiples clasificaciones, vamos a simplificar las cosas. Vamos a quedarnos con las más prácticas. Una recomendación que hacemos desde la Organización Panamericana de Cronicolitis, si no las podemos utilizar todas, vamos en colitis ulcerosa a usar Mayo como clasificación endoscópica y en Crohn el índice simplificado endoscópico. Vemos acá que también debemos utilizar la clasificación de Montreal. Y si nuestro paciente tiene una proctitis, lo vamos a clasificar de E1, E de extensión. Si tiene una E2, colitis izquierda. Si tiene una E3, una pancolitis. Y fíjense qué fácil es la clasificación de Mayo. Mayo 3, úlceras, erosiones, eritema, edema, alteración del patrón vascular. Mayo 2, no hay úlceras, erosiones, edema, eritema. Mayo 1, no hay erosiones ni úlceras, hay alteración del patrón, friabilidad, edema. Y Mayo 0, mucosa normal. ¿Y cuál es la importancia de usar estas clasificaciones? Bueno, si nuestro paciente hace 6 meses le hicimos la endoscopia, cumplió su tratamiento durante este tiempo con muy buena adherencia, al pie de la letra, como decimos, y al cabo de 6 meses le hacemos un control endoscópico y lo que antes era Mayo 3, ahora es un Mayo 1, o qué bueno sería, un Mayo 0, indiscutiblemente vamos por buen camino. Pero si ese paciente hace 6 meses era un Mayo 3 y hoy se le hace el control endoscópico y sigue siendo un Mayo 3, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, porque pudiéramos estar, uno, equivocados, o haciendo o tomando la conducta terapéutica incorrecta. En Crohn, el índice simplificado de enfermedad de Crohn endoscópico, que tiene fama de ser un tanto complicado, pues veamos que no es así tan complicado. Vemos y evaluamos el tamaño de las úlceras con estos puntajes que ustedes están observando, la superficie ulcerada, el porcentaje, la superficie afectada, la presencia de estenosis, sí o no, si es franqueable o no,
Esto lo vamos a hacer en los diferentes segmentos, como ustedes ven acá, ilion, colon derecho, colon transverso, izquierdo y recto. Y con esa puntuación yo voy a tener la información de si mi paciente tiene endoscópicamente hablando enfermedad leve, moderada o severa. También es importante Montreal en la enfermedad de Crohn. Si nuestro paciente tiene la más frecuente afectación ileocolónica, vamos a clasificarlo como L3. Si la afectación es de colon, L2. Si es de ileon, 30% aproximadamente L1. Y ven que el porcentaje, como ustedes saben, de L4, que es compromiso de tracto digestivo proximal, es de un 1 a 2%. Recordemos esto: ileocolonoscopia siempre, preparación y sedación adecuada, biopsias de acuerdo con las recomendaciones de los patólogos en todos los segmentos y evaluar siempre el resto del intestino. Lo repetimos por su importancia. Olvidar las clasificaciones endoscópicas en enfermedad inflamatoria intestinal, apreciados amigos, eso es un error. Debemos trabajar incansablemente para unificar el informe endoscópico en enfermedad inflamatoria intestinal. Punto controversial, lo decía. Cápsula endoscópica versus enteroscopia, y la ECO nos dice: en los pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn e ileocolonoscopia negativa, la cápsula endoscópica puede ser la modalidad diagnóstica inicial del intestino delgado. En ausencia, por supuesto, de estenosis o síntomas obstructivos. En este caso, la enterotomografía, la enteroresonancia, el ultrasonido intestinal deben ser el método de elección. Valor entonces de la enteroscopia. Vemos cómo definitivamente en aquellos pacientes con una endoscopia negativa o sospecha y una sospecha de enfermedad de Crohn por imágenes, resonancia magnética o cápsula, la enteroscopia debe ser realizada. Y entre otras ventajas, tenemos que, comparándola con cápsula, la evaluación de lesiones atípicas que podemos obtener y hacer con la enteroscopia, la probabilidad de obtener biopsias para el estudio histológico, la posibilidad de realizar intervenciones terapéuticas como dilatación de estenosis, tratamiento del sangrado, recuperación de la cápsula en caso de complicaciones. Les recomiendo que visiten nuestra página de Panco, panco.info, y ahí van a conseguir este manual Atlas de terminología endoscópica que hicimos hace 2 años y que tiene muy buena información para todos ustedes. Laboratorio. Punto que algunas veces olvidamos: la anemia. No debemos de cuidar la anemia porque ningún paciente anémico se va a sentir bien. Parámetros de inflamación clásicos como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, no descartan enfermedad inflamatoria intestinal. Y el punto que comentamos con frecuencia: calprotectina fecal, sí, es útil, pero no 100%. Tiene baja sensibilidad en intestino delgado. No es diagnóstica, sirve para seguimiento. Tiene valor justamente en ese control, en ese seguimiento de la enfermedad. Y algo que también es importante tener presente: no solo se altera en la enfermedad inflamatoria intestinal. La proteína C reactiva es un marcador confiable en la enfermedad inflamatoria, tiene una muy buena correlación con el CDAIS, índice endoscópico de Crohn, pero hay una asociación un tanto débil. Es más sensible, y lo sabemos, para enfermedad de Crohn que para colitis ulcerosa, y esto se puede explicar por la inflamación transmural que vemos en enfermedad de Crohn. Una proteína C reactiva de más de 45 nos puede decir: cuidado, ese paciente va a requerir una colectomía probablemente. Una PCR de 5 a 10 nos puede decir que estamos frente a una buena respuesta terapéutica cuando usamos la terapia biológica. Calprotectina, repito, sirve para el seguimiento, nos ayuda, dependiendo los valores antes y después, a optimizar el tratamiento, a predecir la respuesta al tratamiento y a predecir, uno de sus grandes valores, la posibilidad de una recaída. No lo olvidemos, no solo se altera en enfermedad inflamatoria intestinal, y aquí está la larga lista de causas que pudieran alterar
la calprotectina fecal. Como decía, controversia. La biopsia siempre es diagnóstica en enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es un error. Eso no es cierto. Sí es cierto, de acuerdo con lo que nos dicen los patólogos de nuestros equipos multidisciplinarios, que hay datos que no deben faltar en una biopsia, como por ejemplo en colitis ulcerosa, distorsión glandular, plasmocitosis basal, accesos crípticos, depresión mucinosa y en enfermedad de Crohn, inflamación crónica focal discontinua transmural, irregularidad críptica focal, granulomas que como sabemos se presentan o se ven solo en un 50% de los casos y esa irregularidad de la arquitectura vellosa a nivel del ilion. Imágenes en enfermedad inflamatoria intestinal nos ayudan de manera considerable, la enterotomografía, la enteroresonancia, y surge ahora y debemos trabajar incansablemente en todos nuestros países latinoamericanos para que pronto estemos haciendo ese método diagnóstico de mucho valor como es la ecografía abdominal. Tomografía, como ustedes ven acá, nos presenta muy buena información, nos habla del realce de la mucosa, el engrosamiento de la pared, el realce y la estratificación de la pared, ese signo del peine, que son vasos rectos prominentes, la hipervascularidad mesentérica, resonancia evalúa muy bien la presencia de acceso, flegmón, esa distorsión o esa dilatación de más de 3 centímetros y el signo de la estrella que se ve en algunas fístulas internas, también la presencia de fístulas perianales y la evolución antes del tratamiento y después del tratamiento. Realmente nos ayudó esa terapéutica empleada. En enfermedad perianal, como ustedes saben, tiene un gran valor. No olvidemos el punto que en este momento debe ser nuestra preocupación y al respecto queremos que todos esos médicos que hacen enfermedad inflamatoria intestinal, gastroenterólogos, radiólogos, que estén interesados en sembrar la ecografía intestinal en Latinoamérica se pongan en contacto con nosotros porque tenemos un proyecto para colaborar. Punto que también no debemos olvidar. Ante un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en recaída no es preciso realizar estudios microbiológicos de las heces. Eso es un error. En recaídas, apreciados amigos, siempre pensemos en infección. Puede haber un citomegalovirus, puede haber un Clostridium. Tenemos que descartar otros tipos de parásitos. Lo decimos con frecuencia y es lo que vivimos en el día a día. No toda EII es EII y repetimos por su importancia hacer siempre el diagnóstico diferencial es de gran valor. Puede ser una colitis infecciosa, puede ser, como lo dije, citomegalovirus, Clostridium, enteropatía sporoides, enfermedades de transmisión sexual, como una clamidia en este caso, Yersinia enterocolítica, una colitis isquémica, Mycobacterium en nuestros países latinoamericanos, Mycobacterium tuberculosis. Entonces, tenemos siempre, por esto, que abrir el diagnóstico, hacer el diagnóstico y abrir siempre ese abanico, pensando que pudiera ser otra cosa que nos simula una enfermedad inflamatoria intestinal. Vemos acá, en relación al Clostridium, que en enfermedad inflamatoria es más común en colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn. Se ve más en jóvenes, más frecuente en hospitalizados, con comorbilidades, inmunosupresión. La apariencia endoscópica clásica de la colitis pseudomembranosa no es típicamente vista en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, como vemos en el algoritmo. Tienen un igual tratamiento, riesgo de colectomía y un porcentaje de mortalidad que debemos evitar. Siempre entonces pensar en sobreinfección cuando nuestro paciente está en recaída. En relación a citomegalovirus, es importante mantener una alta sospecha clínica de infección, reactivación de citomegalovirus en estos pacientes con empeoramiento de sus síntomas. Un retraso en el diagnóstico, y lo hemos vivido,
y en el tratamiento, por supuesto, puede estar asociado con un aumento de las tasas de colectomía y algo que no queremos mencionar, como es esa palabra que ustedes ven representada acá. ¿Cómo vamos a terminar esta conversación? Recordando que hay otros errores que debemos evitar, como por ejemplo rotular al paciente si no están todos los elementos. Esto es una colitis ulcerosa, cuidado. ¿Será realmente una colitis ulcerosa? ¿Ya abriste el abanico del diagnóstico diferencial? ¿Estás seguro que es una enfermedad de Crohn? Otro error, no explicar adecuadamente el diagnóstico a nuestros pacientes, no explicar los objetivos terapéuticos y la razón de estos, no acoger las preocupaciones de los pacientes, la parte holística aquí es importante y la enfermera dentro de ese equipo multidisciplinario tiene un papel fundamental. Otro error, y lo estamos trabajando, no crear equipos multidisciplinarios en todas nuestras unidades de enfermedad inflamatoria intestinal. Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, apreciados amigos, como ustedes lo saben, son enfermedades muy complejas, muy heterogéneas, que necesitan la evaluación de ese grupo multidisciplinario de expertos que sienten pasión y amor por la enfermedad inflamatoria intestinal y que juntos podemos brindarle a nuestros pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn la mejor atención, esa atención que todos ellos se merecen. Por su atención, muchísimas gracias.